En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de María de la Cruz Sánchez Silva, Antonio Molina Castro, por Erika Duarte de Gilio, por la familia Ábalos, por Ramón Ávila y familia, Beto J. Juan y familia, Anita Ávila y familia, Chiqui Sánchez, Ramón Fernández y familia, Alfredo Lugo y familia, familia Martín López y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concede Dios Todopoderoso a todos los que celebramos el glorioso nombre de Santísima Virgen María. Ella misma nos obtenga los dones de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tienen que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan
y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar. ¡Qué grande es Dios! Para hacerte. Aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que vinieran a curar al criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas este favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ven y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Este evangelio, este hecho del evangelio, es tan llamativo y tan importante que inclusive se toma una parte de ese evangelio y se introduce en la misa. Cuando nosotros decimos en misa: «No soy digno de que entres en mi casa» o «No soy digno de que vengas a mí, pero una palabra sanará», hace referencia a este evangelio antes de la comunión, cuando el sacerdote muestra la hostia consagrada y nos muestra a un romano. Los judíos y los romanos se odiaban, ni siquiera se hablaban. Los judíos estaban sometidos y ellos odiaban a los romanos. Y que un romano, o que los encargados, dice los ancianos, fueran a ver a Jesús para pedir un favor por un romano, es porque realmente era un hombre que había hecho muchas cosas, que se había ganado la confianza a tal punto que un judío intercedía por un romano. Otra cosa llamativa es que aquí nos dice que era un criado. El original no era un criado, era un esclavo en donde desgraciadamente en aquella época las personas que tenían esclavos
era como una propiedad, era un mueble. Y ellos los cambiaban, los vendían, los usaban, los despreciaban. No tenían ninguna consideración. Un esclavo no tenía ningún derecho. No podía reclamar nada, no recibía dinero, no recibía sueldo, no recibía nada. Un romano podía matar, o cualquiera que tenía esclavos, los podría matar y no pasaba nada. Los podría destruir, abusaba de ellos, en fin, todas las cosas que se imaginan. Era eso. Era menos que inclusive una mascota. Era algo peor. Y que este hombre, siendo romano, haya pedido a los ancianos, porque él no se considera digno, ir a interceder para que Jesús le haga el milagro, habla de una persona con un gran corazón. Primero, que no veía al esclavo como tal, sino alguien que necesitaba la ayuda. Probablemente antes de este hecho ya lo habría mandado a los médicos, habría mandado muchas cosas, y acude a Jesús. Nos habla de un hombre que tenía fe, porque si no, no manda a buscar a Jesús. Y aunque era romano, sabe reconocer en Jesús que era el Mesías. Y luego, él mismo, cuando pide el favor, él puede ir, y él pudo haber hecho uso de, yo soy romano, yo tengo poder, yo mando, yo hago, o querer comprar el favor de Jesús, y yo te voy a dar, y yo te voy a tal, si curas a mi siervo. Y sin embargo no lo hace. Va y le ruega, y le manda una embajada, porque él no se atreve a presentarse, porque se sabe que es indigno, siendo una persona fantástica. Pero él, comparado con Jesús, sabe reconocer la dignidad de Jesús y sabe ver sus propias limitaciones. Todas esas cosas hacen que Jesús exclame el piropo más grande que existe para una persona: no he encontrado tanta fe en Israel como la de este hombre. Y eso que Jesús había conocido mucha gente, a los sacerdotes, el mismo Juan Bautista, etcétera, y sin embargo la fe de él nadie la tenía. Y por eso Jesús le concede el milagro, por la fe y la humildad. Muchas veces nosotros esperamos de Dios un favor, y muchas veces, tratando de cumplir y tratando de hacer las cosas bien, a veces queremos exigirle a Dios: es que ¿por qué no me lo haces? Es que yo hago esto, es que yo tal, es que yo... Todo lo contrario a lo que hace este hombre. Este hombre es consciente de su limitación, de sus defectos, y manda y ruega, no exige, pide, pero pide con humildad y dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero te pido que lo cures a mi siervo. Y por eso le concede el Señor el milagro. Y por eso el Señor le concede, y por eso dice esto de ese hombre: no he encontrado en Israel tanta fe como la de este hombre. Ahora comparemos nuestra vida. Cuando nosotros oramos, ¿lo hacemos con esa humildad, con esa sencillez? ¿Somos conscientes de todos los dones y todas las gracias que Dios nos ha dado? ¿Soy consciente de mis limitaciones? ¿Soy consciente de que, a pesar de que trato de cumplir y trato de hacer las cosas que Dios me pide, nunca es suficiente con respecto a todo lo que Dios ha hecho por mí? ¿O le exijo, o demando, o me impaciento con Dios? Hace unos días una persona me decía que estaba desesperada y que me decía: pues yo ya no voy a rezar, ni voy a ir a la iglesia porque Dios no me hace caso. Y es en el fondo esa postura de que yo tengo derecho a que Dios haga esto, que Dios me dé, que Dios cumpla, que Dios haga, porque soy yo y porque hago muchas cosas. Y es todo lo contrario. Soy consciente de todo, y si el Señor me hace el favor, tengo que llegar con humildad a pedirle: Señor, no soy digno de que me concedas esto. Señor, yo sé que no lo merezco. Señor, apelo a tu misericordia y a tu bondad, no apelo a mis méritos, a lo que yo hago. No me pongo de ejemplo, no digo yo todo lo bueno, maravilloso y fantástico que soy, sino todo lo contrario. Es una enseñanza para nosotros importante, sobre todo a la hora de pedir a Dios por nosotros o por nuestras familias. Es la humildad y la fe, e insistir, continuamente estar insistiendo. Estar insistiendo, porque a veces pedimos una cosa y queremos que el Señor enseguida me la conceda. Ojalá fuera tan rápido y tan sencillo, pero a veces el Señor tarda, y Él sabe por qué lo hace. Y por lo tanto es saber aceptar la palabra. Y si el Señor no nos concede algo, saber aceptarlo también. El Señor no me concede esto,
tendrá sus motivos, yo sigo insistiendo, yo sigo llamando. Jesús lo dijo en otro evangelio: llamen, toquen, pidan, insistan continuamente. La puerta para abrir los milagros del Señor siempre ha sido la misma. A la mujer cananea, cuando quería que le curara Jesús a su pequeña, va detrás de él, Jesús no le hace caso, insiste e insiste, llega y se postra. Y todavía Jesús le dice que no. Y ella dice: es verdad, no me lo merezco. Pero también los perros comen debajo de la mesa de los amos. Por esa humildad y esa fe, Jesús le concede el milagro. Y eso se repite. Y sin embargo, cuando Jesús está ante Herodes, Herodes le exige que le haga un milagro. Y Jesús ni le responde. Cuando están los dos ladrones, uno insulta a Jesús y dice: baja de la cruz y bájanos y creeré en ti. Y Jesús no responde. Cuando el otro le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, con humildad. No le está pidiendo llevarse, simplemente acuérdate. El Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la llave, la humildad y la fe. Y eso es importante para que nosotros, cuando pidamos algo, siempre vaya acompañado de estas virtudes. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Te pedimos, Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María haga dignas nuestras ofrendas y que al venerar su santo nombre seamos agradables a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios
Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi la vida eterna. Oremos. Que por intercesión de María, la Madre de Dios, obtengamos, Señor, la gracia de tu bendición, para que cuanto celebramos su venerable nombre, recibamos en su auxilio en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.